La migraña es un tipo de cefalea, un tipo muy específico de cefalea, que corresponde a lo que llamamos una cefalea primaria. En grueso, dividimos los dolores de cabeza, las cefaleas, en dos grupos: las cefaleas primarias y las secundarias. ¿Qué es lo que son esas secundarias? Estas secundarias son todos los dolores de cabeza que responden o son manifestación de una alteración estructural de alguna parte de nuestro cráneo, que puede ser, por ejemplo, un tumor, que podría ser una infección como una sinusitis, o puede ser un golpe. Cuando recibo un golpe, un traumatismo del cráneo, habitualmente tengo después de eso un dolor de cabeza. Todos esos son cefaleas secundarias, en las cuales puedo reconocer una causa precisa. A diferencia de eso, hay un grupo de dolores de cabeza que no tienen una causa demostrable. Una de ellas, y muy importante, es la migraña. ¿Y qué es entonces una migraña? Una migraña es básicamente un patrón de respuesta de nuestro cerebrito. Nuestro cerebro responde a distintas situaciones, a distintos factores, a distintos gatillantes de un modo particular. Y ese modo particular son etapas o fases. En la migraña se reconocen las siguientes fases. Primero, un pródromo que ocurre habitualmente varias horas antes de que yo tenga una crisis. Se puede manifestar por somnolencia, por cambios del apetito, por algunos apetitos especiales, como hay personas que les da por comer dulce, o por bostezos, síntomas que son poco específicos y habitualmente no permiten decir inmediatamente que va a ocurrir una crisis, pero son parte de una crisis que se está incubando. Luego viene una fase que no todos los jaquecosos la tienen, aproximadamente el 15%, que llamamos aura. ¿Qué es un aura? Un aura es la manifestación de una alteración que ocurre en la corteza cerebral. Lo más típico es que sea una alteración de la corteza occipital, para decir la visual, y se presenten síntomas visuales, como ver lucecitas, por ejemplo, le llamamos fotopsias, o tener una alteración del campo visual, que de pronto no se vea hacia un lado o se vea todo como difuminado, como a través de un vidrio por el que corre agua. Pueden también ocurrir alteraciones motoras, con pérdida de fuerza, hormigueos, que es bastante frecuente, o incluso alteraciones del habla. Todo esto ocurre habitualmente en forma muy lenta, muy gradual, y si llego a tener más de un síntoma, habitualmente un síntoma da paso a otro. Todo esto, estos fenómenos de aura, duran máximo una hora, lo más típico que sean 20 a 30 minutos. Esa etapa pasa y luego viene la etapa más típica y reconocida de la migraña, que es la etapa de dolor. Lo característico de esta etapa es que coinciden tres elementos: el dolor, síntomas gastrointestinales con náuseas y vómitos, a veces también diarrea, y una marcada sensibilidad a todos los estímulos, a la luz, a los ruidos, a los olores, y una intolerancia al movimiento. La persona no quiere moverse, se quiere quedar quieta, y por lo tanto lo típico en esta etapa es que la persona lo único que quiere es estar solo, en silencio, en una pieza oscura y reposar. Ese es lo que ambiciona una persona que está en esa etapa de la migraña. Esto puede durar varias horas, 4 horas habitualmente, hasta 72 horas.
Una vez que cede esta etapa, pasamos a la etapa de postdromo, que son los síntomas que ocurren habitualmente las horas o incluso días después de una crisis de migraña, en la cual habitualmente la persona tiene vagas molestias, un poquito de sensibilidad a la luz y una torpeza no menor intelectual. Muchas veces cuesta mucho realizar tareas que habitualmente son sencillas en esta etapa del postdromo. De manera que todo este ciclo, con todas estas etapas de pródromo, aura migrañosa, fase de dolor y postdromo, ocurren en secuencia y constituyen una crisis de migraña. Es un problema que afecta a una gran parte de la población. Aproximadamente el 18% de las mujeres y entre el 7 y el 9% de los hombres sufre migraña. El 15% de ellos, aproximadamente, tienen migrañas con aura, lo que implica que el 85% restante tiene crisis sin aura, preferentemente. ¿Por qué las mujeres tienen más migraña? Básicamente porque el umbral para tener migraña se afecta por las fluctuaciones hormonales. Y por lo tanto las mujeres, particularmente en todo su periodo fértil, desde la menarquia hasta la menopausia, tienen estas fluctuaciones hormonales y suelen tener entonces con mucho mayor facilidad crisis de migraña. ¿Qué puede gatillar una crisis de migraña? La verdad es que una enorme cantidad de factores pueden gatillar una crisis de migraña. Si uno los coleccionara todos, probablemente llenaría una guía telefónica de las antiguas, con todos los distintos factores que pueden gatillar una migraña. Pero cada migrañoso suele tener solo unos pocos factores gatillantes. Por lo tanto, es tarea de cada migrañoso identificar cuáles son esos gatillos. Por ejemplo, pueden ser alimentos. Muy típico que sea los quesos maduros, las nueces, el chocolate, alimentos que contienen mucha soya, alimentos muy condimentados o alimentos muy picantes. Los alcoholes frecuentemente gatillan migraña. También pueden gatillar migraña olores. Hay personas que responden en forma exquisita a determinados olores, por ejemplo, determinados perfumes, o olor a benzina, o olor a otros químicos que le gatillan la crisis de migraña. Pueden ser también situaciones, por ejemplo, el estrés, o lo que es más frecuente todavía, post-estrés, vale decir, después de que rendí una prueba, después de que tuve un momento difícil. O pueden ser cambios en los ciclos de descanso. Por ejemplo, dormir demasiado, dormir poco, son factores que muy frecuentemente gatillan crisis de migraña. El espectro entonces de los factores que pueden gatillar migraña es enorme, pero cada migrañoso tiene lo suyo y si lo investiga bien, probablemente sus factores le quepan en una mano. Para decirlo en forma muy simple, una crisis de migraña se trata como la maleza. Hay que sacarla y erradicarla rápidamente. Mientras antes logre parar la crisis, mejor. Eso muchas veces significa que voy a tener que tomar los medicamentos muy precozmente. Tanto así que si resulta ser muy efectivo el tratamiento voy a quedar en la duda de si iba a tener una crisis de migraña severa o no. Pero es preferible seguir ese criterio a esperar, porque si la crisis de migraña evoluciona, muchas veces puede llegar a ser muy difícil de detener.
Por lo tanto, la crisis de migraña hay que tratarla con medicamentos apropiados, oportunamente y vigorosamente. En estricto sentido, la migraña no se cura, se trata. Tenemos muchos tratamientos muy eficientes para prevenir las crisis de migraña, pero no hay ningún tratamiento, y eso es muy importante decirlo claramente, ningún tratamiento cura la migraña. Tenemos un espectro de medicamentos que podemos utilizar como prevención de la migraña. Tenemos estrategias no farmacológicas que nos pueden ayudar a reducir la frecuencia de las crisis, como ejercicio y cambios de la dieta. Y tenemos procedimientos que pueden también tener un efecto beneficioso, como por ejemplo la inyección de toxina botulínica en ciertos puntos en el cráneo. ¿Qué usar en cada paciente? Va a depender del perfil individual, de la frecuencia con que tenga las crisis y de los factores que llamamos de comorbilidad, vale decir, sus otras enfermedades, de manera que el tratamiento de la migraña no afecte negativamente estas otras condiciones. Por lo tanto, el tratamiento preventivo debe ser también muy individualizado.